Seguir a Cristo requiere sacrificio y es incómodo, especialmente cuando se trata de ser parte de la iglesia. Eso es algo incómodo, hermanos. Está lleno de bendición, pero también es incómodo. En mi caso puedo decir de que he sido bendecido más de lo que yo nunca podía haber imaginado. Y si usted me pregunta cómo ha sido mi vida en la iglesia, yo le contestaría de esta forma. Mi vida en la iglesia se ha desarrollado en medio de luchas, de dolor, de retos y rechazos. Sí, pero también ha estado llena de amor y de protección. Si usted me lo pregunta, yo le contestaría que esto ha sido lo mejor que me haya pasado jamás. Y le voy a explicar por qué. A los 10 años yo recibí salvación. A los 10 años recibí salvación. Crecí en medio de personas que me aceptaron prácticamente como uno más de su familia. Encontré hermanos, padres y maestros que no estuvieron, sino que han estado junto a mí en los momentos más preciosos de mi vida, pero también en los momentos más duros de mi vida. Aun cuando nadie creía en mí, ellos estuvieron ahí. Y están todavía conmigo. Pude ver en mis padres, pude ver cómo mis padres recibieron salvación cuando escucharon la palabra predicada. Encontré a la mujer de mi vida en la iglesia. Me enamoré y me casé en la iglesia. Tengo una familia, hermanos, que se extiende por todo Estados Unidos, por México, Centro y Sudamérica. Tengo familiares en Europa, tengo familiares en África, tengo familiares en Asia. Es una familia gigantesca que el Señor me ha dado. Y el Señor me ha mostrado de su amor y poder en medio de la iglesia, a través de miembros que se han comprometido al llamado del Señor. Es por medio de esos miembros que se han comprometido al llamado del Señor que he experimentado su amor y poder. Déjame decirle algo, yo no estaría aquí si no hubiera sido por miembros dedicados y comprometidos a la iglesia de Cristo Jesús. Miembros que no se intimidaron por la incomodidad e imperfección de los demás. Él me ha demostrado que no importa cuán despreciable puede ser mi pecado. Él me ha enseñado que su sacrificio en la cruz fue suficiente para borrar toda mi maldad. Y me ha enseñado a través de mis hermanos, de ustedes también, porque ustedes son mis hermanos y hermanas, a través de ustedes a amar y trabajar por el evangelio. Porque es a través de ustedes, a través de todos mis hermanos en Cristo, que he yo experimentado el amor y cuidado de Cristo Jesús. Bueno, es probable que también usted difiera en mucho de lo que he expresado yo. Es probable que usted esté diciendo, pero hermano, la vida en la iglesia es incómoda. La vida de la iglesia, mejor dicho, la iglesia en sí, está llena de personas imperfectas. Y solo lo voy a limitar a decir imperfectas, porque eso incluye muchas cosas. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué si la iglesia es el cuerpo de Cristo, está llena de incomodidad y de imperfección? Yo le puedo decir, hay muchos factores, ya sea por el trasfondo cultural, social o doctrinal de las personas, de los miembros. Puede ser alguno de esos factores o pueden ser todos los factores. En nuestra sociedad, hermanos, es fácil tener un enfoque consumista cuando se trata de comprender o comprometerse con la iglesia. Tenemos ese enfoque, que si me gusta el estilo de adoración, que si la predicación es bastante entretenida, que si tiene todos los programas que me interesan y satisfacen. Déjeme preguntarle, ¿cuál es la iglesia de sus sueños?
¿Cuál es la iglesia de sus sueños? Déjeme decirle que todos tenemos una. Y si usted está escuchando este mensaje aquí en este santuario o a través de las redes sociales, déjeme decirle algo. Hay una buena probabilidad de que la iglesia en la que está ahora no llena todos los requisitos o necesidades o expectativas que usted tiene. Y es probable que haya visitado varias iglesias en su área, allí donde usted vive, buscando encontrar la iglesia perfecta que cubra todas sus necesidades. Porque ahora en día, nuestra sociedad, nuestro mundo, está lleno de esas iglesias. Ahora hay iglesias de todo tipo, de todo color, de todo tamaño, de todo sabor. Hay de todo, pero la palabra de Dios nos enseña que en lugar de intentar, de encontrar nuestra iglesia perfecta, debemos aceptar la incomodidad, los aspectos incómodos y difíciles de la vida cristiana. ¿Pero con qué fin? ¿Sabe con qué fin? Con el fin de crecer, experimentar y disfrutar el amor y la voluntad de Dios en nuestras vidas. A eso hemos sido llamados. Y si permitimos que una mentalidad consumista influencie nuestras vidas espirituales, entonces nosotros estaremos buscando el tipo de iglesia que sirva y cumpla nuestros deseos egoístas antes de conocer y servir a nuestro Dios. Debemos permitir el ser formados por Dios a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Y en lugar de tratar de formar la iglesia a nuestras propias preferencias. ¿Por qué? ¿Por qué debemos permitir el ser formados por Dios y su iglesia? ¿Sabe por qué? Porque eso es la voluntad del Señor. Pero entonces, ¿qué posición tomamos ante el llamado al seguir a Jesús? Aún en medio de situaciones incómodas, aún en medio de dificultades, aún en medio de rechazos y retos. ¿Qué nos dice la vida, la muerte y la resurrección de Jesús acerca de abrazar ese desafío de vivir en la comunidad cristiana, de vivir en el cuerpo de Cristo, de vivir en la iglesia? Esta mañana estaremos viendo dos pasajes que pueden traer luz a la manera en que vivimos la vida cristiana, en cómo la vemos, en cómo la añoramos. Y en cada pasaje veremos que como cristianos, hermanos, tenemos un llamado a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como todo comienza por el principio, comenzaremos con lo que significa primeramente ser parte de la iglesia. Y veremos entonces que ser parte de la iglesia significa hacer la voluntad de Dios por encima de nuestras prioridades. Por encima de nuestras prioridades, pero también por encima de nuestros deseos. Le voy a pedir que busque 1 Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Nos vamos a centrar en este pasaje de 1 Pedro, capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor, 1 Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso. Pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, bendito Señor, nuestro Padre amoroso. Señor, es mi deseo, Señor, ardiente en mi corazón, que tu Espíritu hable a través de tu palabra. Padre Celestial, que podamos entender la magnitud de tu amor. Que podamos entender, Señor, que este mensaje, Señor, es basado en el fuego que debe de haber en cada uno de tus hijos. De serte fiel, Padre. De amarte a través de la unidad, de la comunión, de la obediencia, Señor. Padre Celestial, ¿qué haríamos sin vos, Padre? ¿Qué haríamos si no te tuviéramos? Y es lo que pedimos, Señor, que tu Espíritu y tu palabra hablen. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. En esta carta Pedro escribe, hermanos, a varias iglesias que están experimentando varias dificultades con respecto a la vida cristiana. Le escribe para compartir lo que significa ser parte del pueblo elegido de Dios. Esa es la razón por la cual Pedro les está escribiendo. Y él comienza con la salvación, habla acerca de la salvación que cada cristiano ha recibido. Y esa salvación le está diciendo que implica hacer la voluntad de Dios al dejar toda la carnalidad que tenemos en este mundo. Por eso el versículo 1 dice, por tanto desechando toda malicia. El versículo 2, perdón, por tanto desechando toda la malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Nos está diciendo, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Necesitamos desechar todas estas cosas. Y vemos que esto nos enseña que hacer la voluntad de Dios significa que nosotros debemos crecer espiritualmente en la iglesia. Hacer la voluntad de Dios significa que debemos crecer espiritualmente en la iglesia. Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en crecer espiritualmente en la iglesia, vienen a nuestra mente muchos aspectos. Pero lo básico, lo importante, lo central es que todo ser humano, así como todo ser humano, nace contaminado con el pecado. Los recién nacidos, hermanos, ya vienen contaminados con el pecado. Y cuando crecen y tienen la edad suficiente para discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, cuando ellos tienen la edad suficiente para tomar decisiones, lo más tangible es que estos niños hagan y practiquen el pecado. Pero cuando el ser humano ha muerto al pecado por medio de la transformación en Cristo Jesús, el ser humano vuelve a nacer. Nace un cristiano y es una nueva criatura espiritual y por lo tanto, ¿qué necesita ese ser humano recién nacido? Necesita alimentarse y crecer en su nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y note bien esto, dice crezcáis para salvación. No está diciendo crezcáis para que recibáis salvación. No está diciendo eso. Lo está haciendo de una forma escueta, es decir, crezcáis para que podáis compartir la salvación, para que la salvación crezca en este mundo también. Pero pone una condicionante. Dice todo esto. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. En otras palabras, si es que habéis probado la salvación que Dios ha dado a este mundo.
Cuando dice aquí, como niños recién nacidos, Pedro utiliza la frase de un modo figurado para transmitir a los lectores de su carta la imagen mental de niños que buscan desesperadamente alimento. Y los padres, todos los que hemos sido padres, entendemos eso, que el bebé recién nacido busca desesperadamente, expresa su necesidad de alimentarse. Yo recuerdo muy bien a mis hijos cuando recién nacidos y cuando tenían hambre. Comenzaban un poquito para empezar a balbucear su descontento. Y ya después ese balbuceo se hacía más fuerte y más constante. Y comenzaban a patalear, a mover sus brazos y sus piernitas. Y ya por último, cuando ya no aguantaban más, comenzaban a llorar. Esa era la forma en que ellos estaban diciendo, tengo hambre. Ellos buscaban de una forma, todo bebé recién nacido busca de una forma desesperada alimentarse. Eso es lo que buscan ellos. Y del mismo modo los creyentes deben desarrollar ese anhelo por la palabra de Dios, por alimentarse con la palabra de Dios. Y Pedro alienta a sus lectores a desear la leche de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para toda persona que ha sido salvada por el sacrificio de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, si es que ustedes han recibido salvación por medio de su sacrificio. Déjeme decirle algo. Si usted no lee diariamente su Biblia, no va a poder crecer. Va a pasar 5, 10, 15, 20 años. Y ahí le puedo decir de que usted siempre va a ser el mismo. Es más, se va a sentar en la misma silla todo ese tiempo. Es más, va a haber una gran oportunidad que le pongan una plaquita con su nombre en esa silla para que todos sepan que usted se siente ahí. O puede ser que no la pongan porque ya dicen, no, ahí se siente el hermano, ahí se siente la hermana. Cuidadito alguien se siente en eso. Hay hermanos que sí se molestan. Hey, este es mi asiento. ¿Por qué me lo quitó el hermano? Si ya sabe que yo tengo 20 años aquí y él sabe que yo me siento ahí. El problema es que usted puede ser el mismo durante esos 20 años y eso va a decir que usted nunca creció en la palabra, nunca se dejó guiar por medio de sus líderes que enseñan la palabra de Dios. Tristemente es eso. Pero también yo he visto cristianos que han vivido toda su vida en la iglesia, pero que su característica se conoce a esa persona por decir, es un miembro que siempre ha estado sirviendo al Señor, sirviendo a sus hermanos, sirviendo al cuerpo de Cristo. Esa es la gran diferencia. Hacer la voluntad de Dios significa crecer en su palabra. Tome ese hábito. Hágalo. No importa si la Biblia está escrita en un español arcaico, como dicen por ahí. Podemos encontrar ahora nuevas versiones con un lenguaje actual que pueda ser más entendible. Pero una forma de crecer es leyendo la palabra del Señor. Por eso necesitamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace? Creciendo espiritualmente en la iglesia por medio de su palabra. Pero también necesitamos crecer espiritualmente de esta forma. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, significa que debemos ver a Cristo como fundamento de la iglesia, como la única piedra. Mira lo que dice el versículo 4, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. En las últimas décadas, hermanos, en ciertas iglesias se ha empleado una tendencia de seguir las enseñanzas de los líderes que han desarrollado en base a conocimientos seculares. Dicho de otra forma, estos líderes tratan de integrar a la doctrina de la iglesia ciertos conocimientos que han adquirido en el mundo. Han tratado de integrar psicología, han tratado de integrar filosofía, han tratado de integrar, o mejor dicho, no han tratado, han integrado psicología, filosofía, esoterismo.
a un ocultismo. Déjeme decirle algo. Muchas de estas tendencias o enseñanzas no son el problema. No es el problema utilizar estos conocimientos como ayuda externa. El problema es que utilizan esos conocimientos como el fundamento doctrinal de la iglesia. Y Pedro está presentando una imagen de una comunidad que está enfocada enteramente, únicamente, exclusivamente en Jesucristo. Es una comunidad que ha dejado a un lado esas preferencias, esas tendencias. Ha dejado la psicología, ha dejado la filosofía, ha dejado el esoterismo, el ocultismo, todas esas tendencias, todas las peleas, todas esas zonas de comodidad en las cuales han vivido, con el firme propósito de que los miembros de la iglesia puedan convertirse en piedras vivas. ¿Y qué es una piedra viva? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro con esto? ¿Qué significa esto de piedra viva? En el Antiguo Testamento, la estabilidad, la fuerza y la protección de Dios frecuentemente se describía mediante la analogía de una roca. Anote en sus apuntes ahí, 2 Samuel 22:47. 2 Samuel 22:47 dice: el Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. En Salmo 31:3 dice también el salmista: porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Esto es al igual que Jesús, es una piedra viva. Dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nosotros debemos de venir a Él, de venir a Jesucristo, salir de nuestra zona de comodidad, hermanos, dejando nuestro orgullo, nuestras preferencias y nuestros gustos para ser edificados, para integrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo de esta forma podremos ser transformados en piedras vivas. ¿Para qué? ¿Para seguir disfrutando nuestra vida? Sí, pero de esta forma, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto es lo que Jesús dice en Juan 14, 23 y 24. Juan 14, 23 y 24, lo tenemos en la pantalla, que dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Solo viendo, solo escuchando, solo obedeciendo a Jesucristo como nuestro fundamento podremos ser parte de la iglesia, hermanos. Y esto se traduce de la siguiente forma. Hacer la voluntad de Dios significa que debemos llevar a cabo nuestra función en la iglesia. Es probable que usted está pensando, bueno, usted es deprimente. ¿Quién deseará salir de nuestra zona de comodidad para estar luchando con todos los problemas que se desarrollan en la iglesia? ¿Quién quiere lidiar con diferentes culturas, con diferentes formas de hablar, con diferentes formas de pensar? ¿Quién quiere hacer eso? El problema es que el trabajo de la semana es muy agotador. No me da tiempo de involucrarme en alguna actividad en la iglesia, mucho menos hacerme cargo de algún ministerio. No, mucho trabajo. Es solo mejor asistir cada domingo para cantar, para escuchar el sermón, para dar la ofrenda, para mandar a mis hijos a las clases de la escuela dominical y que los maestros les enseñen a ellos lo que yo normalmente debería enseñarles durante la semana. Terminar el servicio, irme a la casa, olvidarme de todo lo demás hasta el próximo domingo. Eso es cómodo. Eso es nuestra zona de comodidad.
Y hay personas que piensan así. Hay muchas personas que piensan así. Y si usted piensa de esta forma o piensa de una forma parcial, déjeme decirle algo. El propósito completo de esta comunidad, del cuerpo de Cristo, de esta nación santa, porque sí, usted es nación santa. Cada cristiano es parte, es ciudadano de esta nación que es santa, dice. El propósito de esta nación santa está en el versículo 9, en la segunda parte. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A fin, ese es el fin de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, de anunciar las virtudes, lo bueno, las características de aquel que nos llamó de las tinieblas, de aquel que nos sacó de muerte eterna a su luz admirable. Se trata de conocer a Dios y adorarlo como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro dueño. Y esto es contradictorio al sentimiento consumista de nuestra sociedad actual. Esto es contradictorio, porque el sentimiento consumista de esta sociedad coloca nuestros deseos personales más por encima de la iglesia. Nuestros deseos los pone por sobre la voluntad de Dios. Y la iglesia no cumple con todos los estándares que nosotros tenemos. La realidad, por supuesto, es que la iglesia de los sueños, déjeme decirle, la iglesia de los sueños es un mito. La iglesia de que nosotros anhelamos no existe. Escuche bien, que nosotros como seres humanos, típicos humanos, no va a existir. Nunca. Sin embargo, el reino del Señor Jesucristo es eterno, es real, es permanente. Y nos convierte, al ser transformados por su sacrificio, nos convierte en piedras vivas, aceptables a Dios. Y ese debe de ser nuestro objetivo final como miembros del cuerpo de Cristo. El versículo 9 lo vamos a leer ahora completo. ¿Qué dice el versículo 9 de 1 Pedro 2? Pero vosotros, dice, pero, está hablando de una diferencia aquí. Está hablando, ok, hay personas que actúan de esta forma, que todavía están viviendo en la carnalidad de este mundo, pero vosotros, está hablando a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, a los que son parte de la iglesia, les dice esto: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Y cómo nos adquirió el Señor? Por medio de la sangre, de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, dice. Y ahí donde viene la segunda parte del versículo. A fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso. Yo recuerdo desde que la primera vez que leí este versículo, no hombre, yo caminaba con la frente en alto, sacando pecho por la calle. Apártense que aquí viene uno de la realeza, un sacerdote de Dios. Aparte, por favor, barran donde voy caminando. Apártense, no me distraigan. Que no ven que aquí va un santo. Y sí, me sentía pero bien orgulloso de ser llamado linaje escogido. Y yo estaba pensando en que mi linaje por parte de mi madre es judío. Y decía, no hombre, aquí va un judío. Uno del pueblo escogido de Dios. Y lo caminaba así, lo creía. Y no digamos ver a otra persona que no tenía a Jesucristo en su corazón, que no era cristiano. Perdón, no te acerques, me vas a contaminar. Eso es lo que pensaba yo. Honestamente se lo estoy diciendo. En mi mentalidad tan pequeñita, tan recién nacidito en la palabra. Eso es lo que pensaba. Pero nunca me ponía a pensar en la segunda parte del versículo. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un momentito.
Vamos a poner aquí, me estás diciendo que soy real sacerdocio, pertenezco a la realeza, soy santo, linaje escogido, nombre, tengo alcurnia, tengo descendencia real, pero para servir. Me está llamando, todo esto soy yo, pero para servir. Un momentito, Señor, aclaremos esto. ¿Cómo es posible que vos me estás diciendo que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por medio de Jesucristo, pero para que te sirva? Para que salga de mi zona de confort, esta zona de comodidad que me has dado al ser hijo tuyo, pero para que yo le sirva a otro, que me meta en este problema, que me salga de mi comodidad para entrar en la incomodidad de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, de tu cuerpo. Señor, ¿que no ves que hay mucha diferencia? Que hay personas que no les gustan mis chistes, que no les gusta mi sonrisa. No, hombre, para eso mejor me quedo en mi casa y me pongo el TVN o pongo enlace y escucho ahí lo que yo quiera escuchar. Pero yo involucrarme en esto, no puede ser, Señor. Es mucho trabajo, demasiado sacrificio. No, Padre. Pero para eso nos llamó Él. Y déjeme decirle, como dije al principio, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Y si yo se lo digo sin temor a retractarme, vuelvo a nacer, exactamente todo lo que he pasado, con todos los dolores, con todas las incertidumbres, con todos los retos, con todas las amenazas, yo lo volvería a pasar porque eso es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Y esto nos lleva a encarar la siguiente realidad. La vida cristiana es incómoda. La vida cristiana es incómoda. Pero Jesús, Cristo Jesús, el que pagó por usted en la cruz, nos llama a aceptarla. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos del 25 y el 26. Veamos lo que dice la palabra del Señor con respecto a su voluntad, hacia la vida cristiana. Dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué dice el versículo 26? Se lo voy a repetir de nuevo. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está predicando, está prediciendo su propia muerte en este momento. Jesús le dice a la multitud que seguirlo requiere morir a nosotros mismos. Y no estamos hablando de una forma literal, aunque muchas veces, en medio de toda la historia de la iglesia, ha habido cristianos que han seguido y han pagado con su muerte física el seguir a Jesucristo. Y lo han hecho. Estas son palabras desafiantes, contraculturales y aparentemente no muy reconfortantes para todo cristiano, porque honestamente, si lo tomamos de una forma literal y lo comparamos con nuestros deseos en esta vida, con nuestros deseos diarios, semanales, mensuales, a corto o largo plazo, esto no es reconfortante. Es claro, el Señor está diciendo, si ustedes aman las comodidades de esta vida por encima de todo lo que mi voluntad, ustedes perderán las comodidades de la vida eterna. Déjeme decirle algo. Y lo estoy haciendo, no para hacerlo sentir mal, porque no, mi deseo es que esto nos llene de regocijo. Que el Señor es misericordioso, el Señor no se detiene, no para al ver tal vez muchas de nuestras deficiencias, sino que en su misericordia, en su amor, en su fidelidad, Él nos sigue llamando
a que le seamos fieles, que le seamos obedientes. Porque no todo, dice su palabra, que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Jesús nos dice que lo que le costará seguirlo, sus vidas. Hacer la voluntad de Dios significa que crecer espiritualmente, dejando nuestras zonas de comodidad y entrar en la incomodidad, entrar en los desafíos y las incomodidades de la fe en Él, viéndolo a Él como nuestra única guía, como nuestro baluarte, como nuestra meta, con el fin de vivir ¿para quién? Para Él, con el fin de servir a la iglesia, para convertirnos en piedras vivas, en parte integral del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Filipenses 2, del 4 al 8. Filipenses 2, del 4 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud está hablando de actuar, no de aptitud de estar apto, sino que de actuar, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué pasa si renunciamos a la iglesia de nuestros sueños? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de encontrar fallas en nuestra comunidad cristiana y en lugar abrazamos la incomodidad con el fin de conocer a Dios y ser conocido por su pueblo? Debemos rechazar la mentalidad de la búsqueda de la iglesia perfecta. Olvídese eso, porque usted no la va a encontrar en esta tierra. Si usted tiene preferencias, si usted tiene deseos, y esos deseos no están alineados con la voluntad de Dios, usted nunca va a encontrar la iglesia perfecta. Necesitamos poner nuestras preferencias a un lado y entrar en esa imperfección que está en el cuerpo de Cristo y morir a nuestros propios deseos. De la misma forma que el Señor lo hizo. De la misma forma que el apóstol Pablo nos está llamando a hacerlo. Vamos a aceptar, vamos a adoptar en nuestras vidas el ejemplo de Jesús. Y déjeme decirle algo. Todo cristiano que sirve al Señor no me va a dejar mentir. Todo cristiano que ama al Señor Jesucristo y que sirve, tiene gozo, tiene paz, tiene felicidad. No hay nada más, no importa lo demás. El cristiano que ama al Señor Jesucristo, que ha sido renovado por la sangre, encuentra gozo al servir. Entre más difícil, déjeme decirle, más gozo hay. ¿Sabe por qué? Porque su perfección, la perfección del Señor Jesucristo, se hace evidente en nuestra imperfección. Su poder se hace evidente en nuestra debilidad. Su amor se hace mucho más evidente en nuestra individualidad. Yo, como hermanos suyos, yo los invito a eso, a que examinen sus vidas de una forma transparente, de una forma genuina ante el Señor Jesucristo. Y de la misma forma que cuando tomamos
la Santa Cena, examinamos nuestro corazón y pedimos perdón por aquello que nosotros hemos hecho que ha ofendido a nuestro Señor. Examinemos nuestra vida como miembros de nuestra iglesia. Y veamos, Señor, todavía estoy tierno y necesito crecer. Señor, no he puesto completamente mi vista, mi mirada, todo mi ser en tu Hijo Jesucristo. No me he involucrado, no he servido. Y Señor, aunque tengo muchas dudas en cómo hacerlo, quiero depender de vos para serte fiel, para llevar con mucho honor y gratitud el título de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.